Y el doctor Hugo Plata presente con nosotros. Buenos días. Feliz martes, ¿cómo está, doctor? Muy bien, feliz doctor. 2018. Claro. Sí, como lo dije, es yo creo que también un muy buen propósito, además de hacer ejercicio, comer saludable, quizás pasar más tiempo en familia, qué sé yo. La salud yo creo que también es muy importante y hay que regalarnos salud y visitando al médico periódicamente, ¿no? Y sobre todo en este tipo de padecimientos que son padecimientos muy frecuentes, pero también silenciosos. ¿Qué es la hipertensión? hipertensión? Que se le conoce principalmente como el asesino silencioso. Exactamente. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial sobre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Aumenta la presión que la sangre ejerce sobre el vaso sanguíneo. Ya. Entonces, el aumento quiere decir es hiper, ¿verdad? Y tensión es presión arterial, ¿no? Entonces, hipertensión arterial, una enfermedad muy frecuente, afecta a más del 30% de los adultos mayores de 40 años, diagnosticados, pero hay un subdiagnóstico o un no diagnóstico en una gran cantidad de la población. Es importante comentar esto porque al ser una enfermedad asintomática en sus primeras etapas, pues la gente es un hallazgo de pronto de la consulta, que cuando voy y me hago un chequeo, una revisión médica, encuentran cifras altas de presión arterial. Oiga, doctor, y al hablar de que es una enfermedad silenciosa, ¿cuáles son los síntomas que puede pues tener una persona o un foco de alerta para decir que tiene hipertensión arterial? Sí, se habla de que los primeros 2-3 años puede ser completamente asintomático y no dar ninguna manifestación específica y simplemente puede dar de pronto pues dolor de cabeza, pero de pronto, esporádicamente. mareo, ¿no? Principalmente son como los síntomas más frecuentes. Ya que se manifiesta, puede haber el dolor de cabeza ser más intenso, zumbido de oídos y la gente dice que ya ve como lucecitas así. ¿Y esos son entonces, síntomas ya manifiestos, ¿y ¿verdad? entonces cómo sería el diagnóstico? No, el diagnóstico es a través de una revisión médica y ese punto que tocaste creo que es fundamental. Este tipo de enfermedades tienen implicaciones graves a un mediano o largo plazo si no se detectan y se controlan oportunamente. De hecho, ya lo habíamos comentado, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Sí. Entonces, obviamente las personas hipertensas son las que más se infartan o de las que más se infartan o tienen problemas de insuficiencia renal. Entonces, el diagnóstico se hace no por una sola medición, esto es muy importante comentarlo. Mucha gente dice, fui al médico y me dijo que tenía la cifra alta de presión arterial y ya soy hipertenso. No, no es así. Debe de haber por lo menos 3 mediciones en tiempos diferentes por arriba de 140-90. Sí. Entonces, las cifras de presión arterial siempre se habla de cuánto tienes de presión, ¿no? Pues, y se dan 2 cifras, ¿no? Una cifra, la primera y la mayor, corresponde a la cifra que se llama sistólica. Entonces, por la de 140, vamos a hablar de esta cifra. 140 es sistólica. ¿Qué quiere decir sistólica? Que es la presión que se ejerce en el momento que se contrae el ventrículo izquierdo, que es como la bomba del corazón, la que manda la sangre, ¿no? Entonces, esa es la cifra sistólica. Y cuando se está relajando el ventrículo, se da la cifra diastólica. Por eso son 2 cifras, es importante. Entonces, puede haber hipertensión arterial global, o sea, que las 2 cifras estén elevadas, por arriba de 140 la sistólica y por arriba de 90 la diastólica, o puede haber nada más hipertensión aislada, en la cual solo se eleva una de las 2 cifras. Eso también puede suceder, ¿no? Oiga, doctor, y bueno, ¿cómo se podría prevenir esta enfermedad? Porque digo, al ser una enfermedad silenciosa que les da a las personas, por lo general, ¿no? Por así decirlo, arriba de los 40, ¿cómo se puede prevenir? ¿El estilo de vida tiene que ver mucho? Muchísimo. Hay factores de riesgo para desencadenar hipertensión arterial. Uno sería la herencia, ¿sí? Es más frecuente en hijos de pacientes hipertensos. Eso es muy importante. Segundo, el estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, todos son factores de riesgo para que se eleve la presión. Quizás. No hacer, la inactividad física, agregarle mucha sal a los alimentos o comer alimentos muy salados, todos son factores de riesgo que sumados pueden desencadenar en la hipertensión arterial. Todo lo importante, lo fundamental es un diagnóstico temprano y oportuno para que podamos, una vez que se identifica, entrar en control. Ahora, ¿tiene cura o precisamente solamente se puede controlar? No tiene cura. ¿Cómo es? En la clasificación de hipertensión arterial hay una clasificación que habla del origen. Entonces, la más frecuente se le llama hipertensión primaria o idiopática, en la cual no se sabe la causa.
simplemente se sabe que hay factores de riesgo como la herencia, pero no Ya. se sabe la causa final. Afecta al 90% de los casos de hipertensión, son de origen primario, es la más frecuente. Y la otra se llama secundaria, que es secundaria a problemas, por ejemplo, renales. Que por eso que decía que afectaba directamente corazón, vasos sanguíneos y riñón. Sí, exactamente, afecta a esos Sí. niveles, afecta a la pared de las arterias, la pared interna de las arterias, la va dañando, la va degradando, al grado de que puede ser que llegue a formarse como baches en esa pared interna de las arterias, y eso genera que el colesterol se vaya acumulando en esos baches. Y se va formando una bolita. Por eso es un factor de riesgo cardiovascular para infarto. ¿Sí? Pero también es importante determinar. Bueno, entonces yo volvería un poco al diagnóstico. Sí, claro. Sí. Como es asintomático, súper importante que nos hagamos ese chequeo anual del que hemos hablado tantas veces aquí en el programa. Ahora, hablando de una ¿no? persona hipertensa, ¿cada Sí. cuánto tiene que visitar al especialista? Eso es un punto muy importante. Bueno, depende de qué tanto se entra en control o no de la hipertensión. Ok. Muchas veces, el 30% de los casos entran en control con el primer tratamiento que se les da. No se cura, eso sí es importante comentarlo, no se cura, pero se puede controlar. Hay una hipertensión, vale la pena comentar, relacionada con la obesidad. Uy. Entonces, el paciente obeso tiende a sufrir Híjole, sus sí. niveles de presión De arterial. hipertensión, Exactamente. Y una vez que baja de peso, puede ser que la presión vuelva a la normalidad. Eso es muy importante comentarlo. Claro. En ese caso sí sería una hipertensión secundaria a la obesidad, pero que puede volver a la normalidad. Súper Que importante. eso es una maravilla, Hay otras ¿no? cifras Las de maravillas presión. de cuidarse, No, ¿no? claro. Un gran ejemplo de las maravillas Sí. de cuidarse. Ahora, hay una presión arterial que se llama como reactiva. Sí. Es decir, que un paciente de pronto llega con el médico y le llamamos la hipertensión de bata blanca. Cuando ve al médico le sube la presión arterial. Y se sale de consultorio, al ratito ya está en cifras normales. Eso también hay que diagnosticar. El diagnóstico luego no es fácil de hacer. Muchas veces se necesita hacer un estudio que se llama MAPA, que es la medición, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces ahí se detecta si la hipertensión es diurna o puede haber también hipertensión nocturna mientras dormimos. ¿Sí? Entonces tiene muchísimas variables el diagnóstico y el control de la hipertensión arterial. Ahora es importante comentar finalmente que la hipertensión arterial, una vez diagnosticada, solo el 40% de los casos entran en control. Eso es muy importante. Estamos hablando que es menos de la mitad. Claro. ¿En Menos cuánto de la debe mitad. tener la presión, ¿no? Una persona que no es hipertensa? Sí, y bueno, y una que persona- periódicamente se tiene que Exactamente. estar Está checando, ¿no? Hasta 139, O una 89 hipertensa. se considera normal. Ok. Hasta 139, 89. De 140, 90 en adelante ya es hipertensión arterial. Y hay cifras Hay que hasta tener de mucho cuidado. 180, 110, que ya son hipertensiones ya muy fuertes, que van a dar complicaciones más tempranas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Chéquense, por favor, háganse su chequeo anual. Ahorita que está iniciando el año, vayan estilos con el de vida, médico. tratar de modificarlos, Exactamente, ¿no? sí, chéquense los variables más importantes, la glucosa, el colesterol, el peso, ¿no? Todo ese tipo de condiciones y modificar el estilo de vida. Claro, ¿sí? y que no tiene que ver nada más con una situación de vanidad o de irnos con la prisa y la velocidad de los propósitos de Año Nuevo, supuesto. sino realmente cuidarnos para tener una larga vida y una vida Sí, saludable. que esos propósitos sean de todo el año, no nada más del inicio, ¿no? Claro. Mucha Bien lo gente dice, se doctor. cuida los 2 primeros meses y a partir del tercero vuelve a los hábitos anteriores. Muy bien. Muy bien, pues doctor Es un Hugo gusto. Plata, muchísimas gracias.